Ojo, ojo, que esto es gordo, ¿eh? Can Yaman acaba de liar la parda en su propio taller, y os juro que esto cambia las reglas del juego para Demet Özdemir. No me lo invento, que las imágenes y los rumores están corriendo como la pólvora. A ver, para los que andáis un poco desconectados, que supongo que seréis pocos, Can y Demet, esa pareja que nos trajo de cabeza a todos, que si sí, que si no, que si la boda, que si la ruptura. Pues resulta que Can ha estado en su taller, sí, ese donde se pone a hacer sus cositas, ¿vale? Y ahí, en medio de herramientas, pintura y olor a acetona, ha pasado algo que ha hecho que todo el mundo hable. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Pues mira, los detalles son un poco confusos, como suele pasar con este tipo de cosas, pero lo que sí se rumorea es que Can estaba trabajando en algo muy especial. Algo que tenía que ver, y aquí viene el salseo, con un regalo para Demet. Sí, sí, como lo oyes. Dicen que estaba creando una pieza única, algo hecho a mano por él, que iba dedicado a ella. Para ser honestos, esto me ha dejado un poco loca. Porque después de la separación, que fue bastante sonada, ¿quién se esperaba esto? Yo pensé que ya estaba todo más que superado, que cada uno por su lado y a otra cosa. Pero parece que Can no se olvida de ella tan fácilmente. O quizás es una estrategia, ¿quién sabe? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando, de alguna manera, reconectar. No digo que quiera volver con ella, ojo que eso es harina de otro costal. Pero sí que quizás se arrepiente de cómo terminaron las cosas, o simplemente quiere demostrarle que a pesar de todo, la valora. Y qué mejor manera de hacerlo que con algo tan personal, ¿no? Algo que sale de sus manos, con su sudor y su tiempo invertido. Eso tiene un valor sentimental que te cagas. Y claro, esto llega justo ahora, cuando Demet está a tope con sus proyectos, que le está yendo genial, y todo el mundo estaba pendiente de sus próximos pasos. Que si una nueva serie, que si un nuevo amor. Y de repente, zas. Can aparece con este detalle que lo cambia todo. Porque esto no es un mensaje de texto ni un ramo de flores genérico. Esto es algo que te dice, pienso en ti, me esfuerzo por ti. Muchos dicen que Can es un poco impulsivo, que hace las cosas sin pensar. Y sí, quizás en algunas ocasiones ha sido así. Pero esto, si es verdad lo del regalo, tiene un punto de premeditación que me llama la atención. No es algo de un día para otro. Ha tenido que pensar en qué hacer, cómo hacerlo y el tiempo para hacerlo. Y claro, la reacción de Demet es lo que ahora mismo nos tiene a todos en vilo. ¿Cómo se habrá tomado esto? ¿Le habrá gustado? ¿Se habrá emocionado? ¿O se habrá quedado indiferente? Porque si ella ya ha pasado página y está en otra onda, pues este detalle de Can podría ser bueno, un poco innecesario. Pero pensemos en otra posibilidad. ¿Y si esto es justo lo que necesitaban para tener una conversación pendiente? A veces una pequeña chispa, un gesto inesperado, es lo que hace que la gente se siente a hablar y a aclarar las cosas. No tiene por qué ser para volver, pero sí para cerrar etapas de otra manera. O incluso para empezar algo nuevo, quién sabe. La verdad es que la cosa está muy calentita. Can Yaman, el actor que levanta pasiones, y Demet Özdemir, que sigue triunfando. Y ahora este giro inesperado en el taller de Can. Esto es mejor que una telenovela. Me encanta cuando estas cosas pasan en la vida real, porque te das cuenta de que al final, detrás de las cámaras, son personas con sus sentimientos, sus líos y sus detalles. Así que, ¿vosotros qué pensáis de este gesto de Can? ¿Creéis que es una señal de arrepentimiento, un intento de reconciliación, o solo una forma de demostrar que aún se acuerda de ella? Dejadme vuestra opinión abajo, que tengo muchísimas ganas de leer lo que pensáis.